Hola macrameras y macrameros, bienvenidos a un episodio más de Mock Macramé. Aquí Selene y hoy vengo a enseñarte a hacer este portamacetas con diseño moderno sin borla al final. Es un diseño muy diferente y muy bonito para adornar tu sala de estar o tu porch o cualquier sitio, incluso para regalarlo a esa persona que le gusta los detalles minimalistas con toques de colores. Así que sin más, te presento los materiales y comenzamos. Y para este proyecto estaremos utilizando cuerda de macramé, tijeras, metro y un anillo de madera. Vamos a comenzar doblando nuestras cuerdas por la mitad. Vamos a tomar nuestra primera cuerda, vamos a hacer un 4 y la vamos a pasar por detrás de la cuerda de la derecha. Vamos a hacer un bucle y lo vamos a pasar por detrás. Esto es la dinámica que estaremos haciendo para hacer el nudo corona. Lo pasamos por detrás y a través del bucle que hemos formado al principio. Es muy importante que sea el primer bucle, por eso es importante que tú con tu mano izquierda sujetes ese bucle. Vamos a apretar bien y ahora vamos a hacer lo mismo pero a la inversa para que nos quede un nudo corona cuadrado. Y vamos a tomar nuestra cuerda de la derecha, vamos a formar un 4. La vamos a pasar por detrás de la cuerda de la izquierda y vamos a hacer lo mismo una vez más y una última vez más. La vamos a pasar por detrás, hacemos el bucle y la vamos a pasar a través del primer bucle que hemos formado. Vamos a tirar bien y vamos a apretar. Y esto sería el final de nuestro portamacetas. Ahora vamos a seguir trabajando hacia abajo y vamos a formar un nudo corona una vez más, un nudo corona hacia la derecha. Y ahora haremos un nudo corona hacia la izquierda. Formamos el 4, lo pasamos por detrás. Siempre estaremos pasando las cuerdas por detrás de la siguiente y lo pasaremos a través del primer bucle que hemos formado. Vamos a tirar y vamos a hacer un nudo más. Estaremos haciendo un total de 3 nudos. Apretamos y arreglamos bien de manera que todo quede muy bien pegado, porque recuerda que esto va a estar soportando una maceta y ahí es importante de que todos nuestros nudos estén muy bien apretados. Voy a bajar mi portamacetas ya que está al revés y ahora vamos a pasar el principio de nuestro portamacetas a través de nuestro anillo de madera. Vamos a tomar nuestra cuerda azul de 3 milímetros. Tú puedes utilizar el color que a ti más te guste. Vamos a formar un bucle y estaremos haciendo un nudo mágico. Vamos a empezar a envolver nuestro grupo de cuerdas con nuestra cuerda azul. Vamos a envolver y yo he decidido utilizar 2 colores para esto, pero tú puedes utilizar 1, 2 y los colores que a ti más te gustan. Es importante que no dejes ningún espacio en blanco y que todo esté muy bien pegadito, y recuerda apretar muy bien. Ya al final vamos a abrir el bucle, vamos a meter nuestra cuerda a través del bucle y vamos a tirar. Y ahora haremos lo mismo con la cuerda rosa. Formamos el bucle y lo posamos enfrente de nuestro grupo de cuerdas y empezamos a envolver nuestro grupo de cuerdas. Apretamos bien y quiero remarcar que es muy importante de que aprietes muy bien tu nudo mágico. Seguimos envolviendo, no dejando ningún espacio en blanco, apretando bien. Y al finalizar vamos a meter nuestra cuerda a través del bucle del principio y vamos a tirar de ambas partes. Apretamos bien
Y ahora haremos los toques decorativos, los toques de color, que estaré utilizando la misma cuerda rosa y la misma cuerda azul. Vamos a hacer el bucle y vamos a empezar a enrollar nuestra cuerda, y como es una cuerda de 10 milímetros, pues es ideal para dejar ese toque de borla, pero en vez de abajo, como es usualmente, lo vamos a dejar arriba. Vamos a meterla a través del bucle y vamos a tirar. Y esto es lo que haremos con las siguientes 3 cuerdas. Vamos a por el último ya. Y ahora vamos a tomar nuestra tijera y vamos a cortar el exceso de cuerda, y con nuestra misma tijera vamos a intentar esconder lo mejor posible los finales de cuerda que han quedado medio sobresalidos. Vamos a cortar el celotape. Esta parte se me ha olvidado decírtelo, pero a mí me gusta siempre envolver con celotape, especialmente cuando la cuerda es muy gruesa. Y ahora vamos a peinar nuestra borla y la vamos a cortar. Y haremos este mismo procedimiento con todas las cuerdas. Ya por último solo queda medir nuestra maceta, a ver cómo ha quedado. Y así nos ha quedado nuestro portamacetas con diseño minimalista. Me parece que es precioso. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Y si consideras que este contenido te puede aportar valor, no olvides en suscribirte, darle a la campanita, compartir el contenido con alguien que le pueda venir bien. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, por favor, déjamelo en los comentarios de abajo. Y sin más, me despido de ti y hasta la próxima. Bye.